¿Enseñó Jesús en Juan 15 que la salvación se puede perder? Hay dos preguntas importantes. ¿Permanecen los elegidos por Cristo en Él? ¿Llevan fruto o no llevan fruto? Quiero que mantengan esas dos preguntas en mente y vamos a considerar en primer lugar que una pregunta mal planteada llevará a conclusiones equivocadas. Un ejemplo, alguien me citó Juan 15 y me dijo, ¿a quién estaba hablando Jesús en Juan 15? A sus discípulos. Y si les estaba advirtiendo de que tenían que permanecer, es que porque se podrían perder. Esa es más o menos la argumentación. El problema es que la pregunta está mal planteada, porque obviamente que ¿a quién le estaba hablando Jesús? Sin duda alguna le estaba hablando a los discípulos, así como le dijo muchísimas otras cosas y advertencias y todo, también aquí le está advirtiendo. Pero la pregunta correcta sería, ¿qué les estaba hablando Jesús? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a los discípulos? Esa sería la pregunta correcta, y en esa pregunta nos vamos a enfocar no tanto a quién le estaba hablando Jesús, porque es obvio que Jesús le estaba hablando a los discípulos, sino cuál fue el propósito de que Jesús le dijera eso a los discípulos y qué era exactamente de lo que Jesús estaba hablando, y vamos a analizarlo juntos. El texto dice más o menos así: normalmente los que piensan que la salvación se pierde utilizan cierta porción del texto y descontextualizan el texto del resto de los versículos que siguen o que le preceden. Por ejemplo, ellos comienzan en el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ahí está la pérdida de la salvación. Será echado fuera como pámpano y se secará. Y peor aún, citan esta otra parte. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí tienen un problema porque los tres verbos que aparecen aquí, y los recogen y los echan en el fuego y arden, están los tres verbos en plural y no coinciden con ninguno de los otros verbos que aparecen en la información anterior, que están en singular. Esto es solamente para analizar, les dejo esa duda ahí, no me voy a meter en esto porque yo tengo otras razones que presentarles hoy por las que este texto no está hablando de la pérdida de la salvación. Dice Jesús, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ellos normalmente citan Juan 15 del versículo 1 al 7, pero pasan por alto muchísimos detalles. La única cosa en la que ellos se enfocan es, Jesús estaba hablándole a los discípulos y les estaba diciendo que si no permanecían, los iba a arrancar, los iba a echar fuera, los iba a quemar, iban a arder en el fuego, los va a quitar para que se sequen y los recogen y los echan en el fuego y arden. Repito, los verbos no coinciden porque están todos en plural con los demás verbos que Cristo está utilizando en la información anterior, y esto está en el original griego así también intencionalmente, pero no me voy a enfocar allí. Luego podría hacer un análisis de esto, pero ahorita mi propósito es otro. Lo que se ha leído hasta ahora, habría que plantearse cuando se permanece en la vid, ¿qué ocurre? Porque Jesús dice aquí en el versículo anterior, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí hay algo muy importante y lo he resaltado en amarillo porque son versículos claves que nosotros tenemos que considerar. Entonces, repito la pregunta, cuando se permanece en la vid, ¿qué ocurre? La respuesta es, lo que ocurre es que se lleva fruto. Cuando se permanece en la vid, se lleva fruto, porque eso es lo que Jesús ha dicho ahí en todo el argumento. Jesús lo que hizo fue darle vuelta al argumento de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, presentando una especie de quiasmo, cuando se presenta una idea arriba, en el medio y se repite abajo. Eso es prácticamente lo que Jesús está haciendo, dándole vuelta a la idea principal que él acaba de comunicar. ¿Qué ocurre entonces cuando se permanece en la vid? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? Se lleva fruto. ¿Y qué pasa cuando se lleva fruto? Si se lleva fruto, ¿qué hace Cristo con aquellos que llevan fruto? Dice Jesús que entonces Él los limpia. Pero hay un detalle que ellos pasan por alto. Para yo llevar fruto tengo que permanecer en la vid. Y para yo ser limpio, yo tengo que llevar fruto. Pero para poder llevar fruto tengo que permanecer en la vid. Pero cuando llevo fruto, entonces el Señor me limpia. Vean ustedes, esto es un poco enredado, pero no es nada difícil de entender. El punto es que tenemos que plantearnos la pregunta: ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Vean lo que Jesús está estableciendo aquí. Cuando se permanece en la vid, ¿qué ocurre? Se lleva fruto. Y si se lleva fruto, ¿qué hace Cristo? Lo limpia. Ahora, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Ya vosotros estáis limpios. O sea, aquí Jesús no está hablándole a los discípulos, y lo vamos a ver un poquito más profundo. La única razón por la que yo necesito ser limpio es porque estoy llevando fruto
es porque permanezco en la vid. Los discípulos están permaneciendo en Cristo y los discípulos están llevando fruto, razón por la cual Jesús les dijo a ellos, ya vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios. Y lo dice así, ya vosotros estáis limpios por la palabra hablada a ustedes, por la palabra que os he hablado antes. Ahora necesitamos saber cuál es esa palabra que Jesús le había hablado a ellos antes para que ellos estuviesen limpios. Bueno, desde el primer momento en que Jesús los escogió, les dio la oferta de la palabra, ellos aceptaron la invitación de Cristo, ese sígueme, y Jesús los limpió por la palabra y por la palabra hablada a ellos. Hay que buscar el contexto anterior para ver qué palabra fue la que Jesús les dijo a ellos, que les hizo entender a ellos que estaban limpios. Ahora, la frase ya vosotros estáis limpios por la palabra tiene una implicación. La implicación es que Jesús no está hablando de que ellos se iban a ensuciar y necesitarían ser limpios una y otra vez. No, la implicación es que ellos ya están limpios por la palabra. Por lo tanto, aunque Jesús le estaba hablando a ellos y estaba instruyéndolos a ellos y estaba dándole el discurso a ellos, Jesús no estaba refiriéndose a ellos en esta figura o en esta metáfora de la vid y de los pámpanos. ¿Por qué? Porque Jesús inmediatamente hace una nota aclaratoria diciendo, ya vosotros estáis limpios. ¿Quiénes necesitan limpiarse? La generación futura que van a venir. De manera que Jesús no está hablándole a los discípulos como tal de que ellos tenían la posibilidad de perder la salvación o de dejar de permanecer en Cristo, porque Jesús le aclara, ya vosotros estáis limpios. Y si ellos están limpios es porque ellos ya estaban en la vid y esa vid es la palabra de Dios, por lo que vemos en el contexto. Aparte de lo que ya les estoy diciendo, hay 7 claves para entender Juan 15. Vamos a considerar la clave número 1. La frase ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado da a entender que Jesús está diciendo lo siguiente: no estoy diciendo esto por ustedes. Lo que yo voy a comunicarles en este momento no se lo agarren a pecho. No lo tomen para ustedes porque no lo estoy diciendo por ustedes. Porque ya ustedes están limpios por la palabra. Ya vosotros. Vean la palabrita ya, hace una gran diferencia. Ya vosotros están limpios. En tiempo pasado ya yo hice eso por ustedes. Vosotros estáis limpios. Y un detalle importante es, dice por la palabra que os he hablado. Es decir, ustedes no se pueden limpiar a sí mismos. Ustedes no tienen la facultad de permanecer en ustedes mismos. Es que todo radica en mis palabras, radica en mí. Eso es un detalle muy importante que se pasa por alto. No lo digo por ustedes, lo que Cristo está diciendo, ya vosotros están limpios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está tratando de hacer entonces? Segunda clave. Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él. Es decir, Jesús está describiendo una relación íntima entre dos personas, sí, entre dos partes. Él está diciendo, el que permanece en mí y yo en él. Note que Jesús no dice, el que permanece en mí, entonces yo permaneceré en él. O el que permanece en mí, como resultado yo voy a permanecer en él. El texto no dice eso. Lo que está diciendo, está describiendo una condición o una relación íntima entre dos partes. Está diciendo, el que permanece en mí. ¿Quiénes permanecen en Cristo? Los discípulos. Pero también Jesús permanece en ellos. Hay una relación íntima marcada aquí por dos partes. Dice, el que permanece en mí y yo en él. Es decir, no dice, el que permanece en mí, yo permaneceré en él. No dicen eso. Lo que está diciendo Jesús, el que permanece en mí y yo permanezco en él, ¿qué va a traer como resultado? Lleva mucho fruto. Jesús dice, si nos mantenemos en esta relación íntima que nosotros tenemos, entonces el fruto va a ser muy evidente. Pero recuerden que ya Jesús le está diciendo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra, lo cual revela que ellos ya llevaban fruto. Veamos, la tercera clave es el que en mí no permanece. Oh, escuchen, esto está en el versículo 6. Jesús no dijo, el que en mí no permanece, ni yo permanezca en él, porque anteriormente, ¿qué dijo Jesús? El que en mí permanece y yo en él. Pero aquí no dijo esto. El que en mí no permanece, versículo 6, ni yo permanezca en él. ¿Qué revela esto? Revela que Cristo no está en él. El que no permanece porque Cristo no está en él. Por eso dicen, no dice el texto, ni yo permanezca en él. En cambio, cuando describe a los suyos, ¿qué dice él? El que en mí permanece y yo en él, está hablando de la relación de amigos. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo, mis hermanos, es Cristo no está en él. Por esa razón no puede permanecer. Lo que garantiza que una persona permanezca en Cristo es que Cristo esté en él, no que Cristo no esté en él. Mucha gente puede pretender venir a Cristo y decir yo estoy en Cristo y sin embargo no tener a Cristo. Y esa es la razón por la que se van. Vamos a ahondar en esto más adelante. La cuarta clave es el carácter exhortativo de la palabra de Dios. ¿Por qué este texto aparece en forma exhortativa? Bueno, porque la palabra de Dios, Pablo dice en 1 Corintios 14:3 que la palabra de Dios, que la profecía o la palabra de Dios es para edificar, exhortar y consolar. El carácter profético, el carácter de la palabra de Dios. Edifica, exhorta y consuela. Edifica, exhorta y consuela. Y como edifica, exhorta y consuela, y resaltó la palabra exhortar, su carácter exhortativo
presenta la palabra de Dios en forma de mandamiento, en forma de causa y efecto y en forma de prescripción, como una receta médica. De esa manera, presentando la palabra en forma exhortativa, se puede describir a los que son de Dios y los que no son. Se puede distinguir o se puede discernir quiénes son y quiénes no son. Porque si a mí me entregan la palabra en forma de mandamiento o en forma de causa y efecto, de advertencia, diciéndome, hey, si haces esto vas a hacer aquello, y en forma de prescripción, hagas esto y haz esto, si se me entrega de esa manera, como yo soy de Dios, yo voy a poder guardar los mandamientos, yo voy a aceptar eso con todo gozo y yo voy a poder cumplir las prescripciones o seguir al pie de la letra las prescripciones y evitar el efecto de desobedecer a Dios, porque estoy habilitado por Dios para hacerlo. Así que la manera como Cristo tiene que hablar, por ser palabra de Dios que viene de su boca, es precisamente en forma exhortativa, la cual tiene que ver con entregarnos su palabra en forma de mandamiento, en forma de causa y efecto o de causa y consecuencia, y entregárnosla en forma de prescripción. ¿Y por qué hace eso? Porque de esa manera Él se asegura: quien obedezca la palabra es de Dios, quien no obedezca nunca ama a Dios, nunca ha tenido a Dios, nunca ha sido de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Pero tengan eso en mente, el carácter exhortativo de la palabra de Dios. ¿Cómo está Juan 15 presentado? En forma prescriptiva y en forma descriptiva, pero especialmente en forma prescriptiva, y lo prescribe para que nosotros tengamos la base de los que son suyos y de los que no son suyos. ¿Cómo sabemos si alguien es de Dios o no es de Dios? Es de Dios el que permanece, no es de Dios el que no permanece. El que no permanece no puede decir, yo era cristiano, no existe tal cosa. Si no permaneció es porque sencillamente nunca amó a Dios, nunca amó su palabra, nunca Dios estuvo en él, nunca fue regenerado. Eso lo quiero dejar bien claro. Punto número 5. Estas cosas, dice Jesús en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o sea perfecto, dice la versión de las Américas, para que vuestro gozo sea perfecto. Noten ustedes, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Todo lo que Jesús viene diciendo, el que permanece en mí, el que no permanece en mí, yo permanezco en él, etcétera. Todo lo que viene diciendo, incluyendo las consecuencias o los efectos de aquellos que no permanecen. ¿Qué está diciendo con esto? Jesús no podría estar diciéndole esto directamente a los discípulos ni amenazándolo. ¿Por qué? Porque no vemos en los discípulos ninguna reacción de terror en ellos. Imagínate, si Jesús me está diciendo la salvación se puede perder, yo estuviera aterrorizado, temblando, yo hubiese reaccionado de alguna manera, le hubiese hecho a Jesús una pregunta, como ocurrió en Lucas 18, 26 y 27, que Jesús tuvo una conversación con el joven rico. Veo que Jesús dice que era más fácil entrar un camello en el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué pasó? Los discípulos reaccionaron. Y los que oyeron esto dijeron, por ejemplo, Lucas 18, 26, 27, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y me gusta este texto porque Jesús lo que está diciendo es, cuando ellos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es imposible. Tú puedes venir a Cristo y pretender ser cristiano y portarte como un cristiano y imitar a un cristiano, tener una Biblia, aprenderte la Biblia. Sin embargo, la simiente de Dios puede que no esté en ti. Para ti es imposible, pero como depende de Dios, es posible para Dios salvar a quien Él quiera salvar. Eso es muy importante. Vean la respuesta de Cristo. Si los discípulos estuvieran aterrorizados, ¿cuál es la clave número 5? Estas cosas os he hablado, todo lo que ya les ha dicho hasta ahí, que ya había hablado del pámpano y de la relación del pámpano con la vid. Dice, para que mi gozo esté en vosotros. Le está hablando de júbilo, de alegría. La razón por la que yo les estoy diciendo esto es para que ustedes estén contentos, para que ustedes estén alegres, para que se sientan felices, para que sientan un gran gozo por lo que les estoy diciendo. Imagínate, si le estuviera amenazando de la salvación y les estuviera dando la posibilidad de perderse, ¿cómo le va a hablar de gozo? Los discípulos no hubiesen estado contentos y gozosos. Les estoy diciendo, la razón por la que les estoy diciendo esto, de que ya ustedes están limpios, es porque la salvación de ustedes está garantizada. No puede significar que la salvación se pierde, porque este versículo está diciendo que la razón por la que Cristo le dijo eso a ellos es para que estuvieran gozosos, es para que estuvieran contentos, es para que se alegraran con Él. Así que es ilógico y es absurdo, si me están dando un mensaje de alerta y de terror, contentarme con unas palabras que me están amenazando con la pérdida de la salvación. No tiene sentido en lo absoluto. Clave número 6. No me elegiste vosotros a mí, dice Jesús en el versículo 16, sino que yo os elegí a vosotros. Oh, esto es un tremendo alivio, porque si se trata de permanecer, bueno, cuando uno permanece en alguien es porque uno elige. Yo elijo permanecer en Él, yo elijo estar en Cristo, pero no se equivoquen. Para aclarar mejor y blindar mejor su idea, dice, ustedes no pueden permanecer en mí porque ustedes no me han elegido a mí. Soy yo el que los he elegido a usted. Y como yo los he elegido a ustedes, dice, los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y además, Jesús dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Vean ustedes, y esto es muy importante porque lo he resaltado aquí, pero vamos a fraccionar lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús aclara
que Él los eligió, que no es una acción que los discípulos tuvieron que hacer de permanecer o de ir a Él, sino que Jesús vino a Él, los escogió a ellos, los eligió a ellos. Es Jesús actuando, no el hombre. Depende de Cristo, depende de Dios, depende de la elección de Él, no depende de nosotros. Ahora, ¿qué dice Jesús? Aquellos que Él eligió, sus discípulos, por tanto, ¿qué va a hacer Cristo con ellos? Número 1, van a llevar fruto. Número 2, su fruto va a permanecer. Jesús está garantizándole más bien que los que Él eligió, ellos van a llevar fruto y van a permanecer, es porque Él los eligió. Él los eligió. La acción depende y viene directamente de Cristo. Él es el que inicia la obra. No se nos ha aclarado, aquellos que citan este versículo, a qué fruto se refiere Cristo. No se nos aclara, se nos dice, no, el que permanece está bien, pero el que no permanece perdió su salvación. Obviamente que el que no permanece es porque no es de Dios, nunca tuvo la salvación. ¿A qué fruto se refiere Cristo? Nunca nos los dicen, pero obviamente que se refiere a la obediencia a sus mandamientos. Lo sabemos porque la palabra mandamiento se repite en Juan 15 muchas veces. Si me amáis, guardad mis mandamientos, el que permanece en mí. Y fíjense, en el versículo 17, cuando termina esta porción, dice, esto os mando. Y vuelve a entregar otro mandamiento, que os améis unos a otros. Pero en los versículos anteriores está diciendo, yo guardo los mandamientos de mi Padre, y ustedes, si son mis discípulos, guardarán mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está diciendo estas cosas, de manera que la obediencia a esos mandamientos es la evidencia de que realmente Cristo ha iniciado una obra de elección en nosotros, y vamos a estar habilitados para obedecer y llevar ese fruto, y llevar mucho fruto además. ¿Por qué? Porque Cristo ha obrado en nosotros. Y como resultado de obedecer esos mandamientos, que se va a interpretar como llevar frutos y que ese fruto permanezca debido a que Cristo fue el que comenzó su obra en nosotros de elección, entonces el Padre responderá a las peticiones de esos elegidos. El Padre responderá a aquellos que obedezcan, porque la obediencia es el fruto del cual Cristo está hablando en esa carta. Ahora vamos a la clave número 7. Estudiar las cartas del mismo autor. ¿Quién escribió estas cartas narrando lo que Cristo dijo e hizo y enseñó? Juan, el apóstol Juan. ¿Cuántas cartas escribió Juan? Escribió el Evangelio, escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. Si yo quiero tener una opinión de qué fue lo que Cristo quiso decir con respecto a esto, el autor nos pudo haber dicho exactamente qué fue lo que Cristo quiso decir. Y tengo que leer todas las cartas de Juan, incluyendo el Apocalipsis, para poder entender qué es lo que Cristo quiso decir. Pero yo me voy a remitir solamente a la primera y a la segunda carta de Juan para poder entender lo que Cristo quiso decir. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo entendieron los discípulos Juan 15? ¿Cómo entendieron Juan 15, ese discurso de Juan 15 los discípulos? Que por supuesto no empieza en Juan 15 y se lo voy a demostrar que no empieza en Juan 15. ¿Cómo entendieron los discípulos Juan 15? Bueno, lo entendieron como una preparación o entrenamiento. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a discernir quiénes son los suyos o quiénes son de Dios y quiénes no. ¿Cuál es la evidencia? Primera de Juan 2:19. Jesús estaba preparándolos a ellos, por eso les aclara desde un principio, ya vosotros estáis limpios por la palabra. En pocas palabras, lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por ustedes, pero va a venir mucha más gente que va a creer en mí. Algunos van a ser genuinamente traídos por mí, algunos yo los voy a elegir, algunos realmente van a creer en mí, otros no van a creer, pero sin embargo van a venir. Y ustedes necesitan conocer esto para que puedan distinguir quiénes son de nosotros y quiénes no son de nosotros. Y lo vamos a ver ahorita. También Juan entendió que Cristo estaba diciendo esto para que ellos supieran en quiénes realmente está el Padre y el Hijo. Segunda de Juan 1:9. Esto es clave, porque cómo entendieron los discípulos Juan 15 nos dice a nosotros que somos nosotros los que muchas veces estamos malentendiendo el discurso de Cristo por falta de poner las piezas juntas. Recuerda que David, Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Lo que es verdad es sumando los elementos. Pablo dice en 1 Corintios 2:13 creo, dice que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y tenemos que considerar el consenso de la Escritura. La Biblia explica a la misma Biblia, la Escritura se explica a sí misma, solo que somos tan perezosos que no buscamos la información, agarramos un pedacito, descontextualizamos y ya llegamos a una conclusión equivocada, no, y nos olvidamos que estamos poniendo a la Biblia en contradicción, en jaque, como en el juego de ajedrez. Tenemos que tener mucho cuidado y ser más responsables en la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo entendieron los discípulos entonces Juan 15? Lo entendieron como un taller de entrenamiento, una preparación, una enseñanza para que ellos pudieran discernir y distinguir quién era de ellos y quiénes no lo eran. Y también que Jesús estaba tratando de que ellos supieran en quiénes realmente está el Padre y el Hijo, quiénes realmente tienen comunión íntima con Dios. Veamos el primer versículo, primera de Juan 2:19. El mismo autor que narró lo que Cristo dijo, dice y aclara, salieron de nosotros.
Obviamente que si dice salieron de nosotros es porque no está permaneciendo, lo mismo que Cristo está diciendo allá. Pero ahora dice Juan, pero no eran de nosotros. Aclara, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Lo que dice Cristo en Juan 15, habrían permanecido. ¿Quiénes son los que permanecen? Los que son de nosotros. Pero salieron, que es sinónimo de no permanecer por el contexto, pero salieron o no permanecieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Es decir, Juan entendió el discurso de Cristo clarito. Jesús lo que estaba era entrenándolos a ellos para que ellos discernieran quiénes son de ellos y quiénes no son. Los que se van no son de Dios, los que permanecen son de Dios. Eso es lo que Cristo está tratando de decir también en Juan 15. Y también, segunda carta de Juan 1:9, dice, cualquiera que se extravía, los que vienen a la iglesia y se familiarizan con la palabra de Dios, después se van y no permanecen, aunque conozcan versículos de memoria y se conozcan la Biblia de memoria y se extravió, ese nunca tuvo a Dios, ese nunca fue cristiano, nunca, como dice Juan aquí, no era de nosotros, pero en segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál doctrina? En primera de Juan, él viene explicando cuál es esa doctrina, el amor y el amarnos el uno al otro, lo mismo que Juan enseñó, lo mismo que Cristo enseñó en Juan 15, de amar al Padre, de amarlo a Él y de que nos amemos nosotros reflejando el amor de Dios e imitando a Cristo que ama al Padre en guardar sus mandamientos. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, aclara Juan, no tiene a Dios, nunca lo ha tenido. No tiene a Dios, pero aclara, el que persevera en la doctrina de Cristo, que es un sinónimo de permanecer en los mandamientos, de permanecer en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:9. ¿De dónde agarró Juan estas ideas? No solamente de Juan 15, porque Juan 15 no arranca ahí, Juan 15 arranca antes. Lo que Cristo quería enseñarles a ellos, el discurso de entrenamiento, de preparación a los discípulos. Vean que Jesús dice, estas cosas os he hablado, estas cosas se las digo a vosotros. Ahora, ¿de dónde se agarra Juan? Porque Juan 15 arranca en Juan 14, 23 y 24. Esto es contexto de Juan 15. ¿Y qué dice? Vean si no tiene relación. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que ama a Dios va a obedecer, por eso Jesús le puede decir, permanezcan en mí. ¿Por qué? Porque ellos van a guardar su palabra porque aman a Dios. Y mi Padre le amará, el Padre también le amará. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es consistente con segunda de Juan 1:9. El que persevera en la doctrina y no se extravía de la doctrina, ese sí que tiene a Dios. Ese sí que tiene al Padre y al Hijo morando en Él. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿De dónde tomó esta idea? Del mismo discurso dentro del contexto de Juan 15, pero se encuentra en Juan 14, 23 porque arranca mucho más atrás. No podemos cortar la Biblia por capítulos. Recuerden que en el siglo XVI se le incorporaron los capítulos a la Biblia y ese es el problema que tenemos. Así que Juan toma la idea de aquí y dice además, el que no me ama no guarda mis palabras. La razón por la que alguien no puede permanecer en Cristo y no puede guardar el mandamiento y no puede obedecer es porque sencillamente nunca ha amado a Dios. Por eso él aclara en su segunda carta, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Lo mismo que dice Mateo 7, 21 al 23. Hacían milagros, señales, prodigios, profetizaban en el nombre de Jesús. Se parece muchísimo a los cristianos genuinos. Sin embargo, en el día en que Cristo se manifieste, ¿qué les va a decir Cristo en el día del juicio? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Jesús nunca tuvo una comunión con ellos. Jesús nunca permaneció en ellos. En cambio, los verdaderos cristianos tienen al Padre y al Hijo morando en ellos. Y eso los hace permanecer, los hace fructíferos. Esta es la manera como nosotros debemos entender Juan capítulo 15. A la luz del contexto, a la luz de las claves que se encuentran allí, las palabras claves, y tomando en cuenta el consenso del mismo autor, que es el único que nos puede decir cómo él entendió lo que Cristo quiso decir en Juan 15 y mucho más allá a la luz de todo el contexto de Juan 14 en adelante y en sus tres cartas. Primera de Juan 2.19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido, pero se fueron, salieron, no permanecieron, para que se manifieste que no todos son de nosotros, porque ese es el entrenamiento que el Señor nos dio. Eso es lo que está diciendo Juan. Y lo dice en el capítulo 1 de Primera de Juan. Lo que hemos oído, esto se los vamos a enseñar a ustedes. Exactamente así. De manera que el mandamiento que hemos recibido en un principio, esto es lo que les estoy diciendo a ustedes. Eso lo dice Juan en su primera carta, capítulo 1. Léanlo. Y en el capítulo 2, y repite esa verdad varias veces. Y ahora en su segunda carta va a decir, el que se extravía, no persevera. La perseverancia de los santos es bíblica. No persevera en la doctrina de Cristo. Sencillamente no tiene al Padre. O como dice Cristo en Mateo 7:23,
nunca les conoció, nunca Dios les ha conocido. No tiene a Dios, pero el que permanece o que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y tiene al Hijo. Gloria a Dios por su maravillosa palabra. Que el Señor les bendiga y tengan paz, duerman tranquilo. La salvación no se pierde. Es nuestro concepto equivocado y nuestra mala interpretación y nuestra flojera o pereza de no estudiar la palabra con diligencia que nos ha llevado a concluir erróneamente. Seguiré exponiendo la palabra de Dios y respondiendo a las preguntas que puedan surgir de ustedes. Hasta luego, que el Señor les bendiga. Amén.